Bendecida vida, mis queridos amigos en el Señor. Que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Les habla con muchísimo cariño el Padre Jesús Salvador Lares Rodríguez desde la Arquidiócesis de Barquisimeto, Venezuela, trabajando para todos ustedes con toda la entrega, con todo el amor, con todo el cariño, y pidiéndole al Señor por cada uno de nosotros para que Él nos bendiga y nos conceda toda la fortaleza que necesitamos. Hoy queremos tener presente, queremos tener en cuenta para nuestro canal Reporte Católico un tema que de seguro va a ser bastante interesante para todos, como es la existencia del demonio. Visión cristiana clásica sobre el demonio. Etimológicamente el término demonio viene del griego de raíz incierta, concretamente del diabalo, acuso, calumnio o acusador. En sentido cristiano designa a los ángeles rebeldes contra Dios, caídos por ello en el infierno. El demonio es un ángel que libremente se volvió malo. Según los grandes demonólogos, de este diablo o demonio es del que se debe escribir y hablar. En efecto, es el único realmente existente porque es aquel de quien nos habló, quien sabía de su existencia, y no solo eso, sino que conocía su verdadera naturaleza, es decir, Dios. La mayoría de los hombres a través de la historia saben que el demonio pertenece a las verdades reveladas. No es algo opcional, es decir, un algo que podemos descartar, sino una verdad que debemos creer porque desgraciadamente existe. Ciertamente, no por culpa nuestra y menos porque lo ha querido Dios, sino solo exclusivamente por culpa suya, pues en ejercicio de su plena libertad, de ángel de luz se convirtió en ángel de las tinieblas. Su naturaleza es angélica. Él es puro espíritu. Según la doctrina tradicional, para poder entender lo que es el demonio, antes debemos considerar el ser de los ángeles. Ellos, al primer instante de su existencia, tuvieron un conocimiento de Dios y del sumo bien. Conocían las leyes por las que se gobierna al mundo, gozaban de la intuición perfecta de su propia naturaleza espiritual, según su felicidad era natural, conforme a su capacidad y atributo de su naturaleza. Estos ángeles, sustancias espirituales creados por Dios de la nada, estaban orientados hacia la posesión perfecta de Dios por medio de la visión beatífica. Para llegar a ese fin, el Señor les proveyó de la gracia santificante. Dios los amaba. Quiso hacerlos de criaturas que eran hijos adoptivos. Para llegar a ese fin, el Señor les proveyó de la gracia santificante. Dios los amaba. Quiso hacerlos de criaturas que eran hijos suyos, hijos adoptivos. Les infundió la gracia desde el momento mismo de su existencia. Creó en ellos Dios simultáneamente la naturaleza y derramó la gracia, afirma San Agustín. Mas no solo pudieron pecar los ángeles, sino que de hecho pecaron muchos de ellos. Luzbel, el más eminente de las criaturas angélicas, en resplandor es inteligencia y poder. Dio principio al extravío. Subiré hasta los cielos y seré semejante al Altísimo. Isaías 14:14. Según esta expresión, parece que Lucifer tuvo la intención de destronar incluso al mismo Dios y asumir su puesto. Con todo, Santo Tomás observa que no hay que pensar que semejante locura haya brotado de un ser tan inteligente. En realidad, su falta debió consistir inicialmente en una complacencia propia erradas. En realidad, su falta debió consistir inicialmente en una estima y una complacencia propia erradas, a las que le sirvió como efecto inevitable la debilitación de sus relaciones con Dios y la pretensión orgullosa de obrar por su cuenta
hasta llegar a negar a aquel que lo había hecho salir de la nada. La doctrina de la Iglesia y de los santos padres es clara. San Ireneo nos dice que el diablo es un ángel apóstata, es decir, un ángel caído. La apostasía del diablo comenzó cuando él tuvo envidia de la creación del hombre y trató de hacer que se rebelaran contra su creador, los demás ángeles. San Juan Crisóstomo dice que no se le debe llamar demonio por razón a su naturaleza, sino por su corrupción, ya que en un principio no fue diablo sino ángel. Por su parte, San Gregorio Nacianceno, obispo y padre de la Iglesia, escribió que debemos creer que no existe una esencia del mal, ni un reino del mal, sino principio o subsistente por sí mismo o creado por Dios, sino que el diablo, criatura de Dios, buena y luminosa, en un principio no se mantuvo en la verdad y se rebeló contra el Señor. Por tanto, el mal no estaba en su naturaleza, sino en un acto libre y contingente de su voluntad. San Agustín, en su libro Ciudad de Dios, dice que el diablo no solo es un espíritu, es decir, un espíritu completo que existe como tal. Se trata, pues, de un espíritu superior al alma humana. Existen diferentes nombres que se le dan al demonio. Entre ellos están el más primitivo, Satanás, nombre hebreo que significa el adverso, el acusador del hombre ante Dios. La versión de los 70 lo tradujo por el diablo. Es el término que entre los griegos significaba calumniador. Como ya se había dicho al principio, otro nombre común es el de demonio, que está formado del griego y que originalmente no tenía connotación peyorativa alguna. También es frecuente el nombre de Lucifer o Luzbel, que originariamente designaba el lucero de la mañana y se ha hecho figurativo del diablo con ocasión del texto del profeta Isaías, que trata de la caída del rey de Babilonia. Otro nombre es el de Belial. Se encuentra en la segunda carta de San Pablo a los Corintios. ¿Qué concordancia puede haber entre Cristo y Belial? Este nombre viene del hebreo, significa dañino. También encontramos Belcebú, que significa señor de las moscas. Este nombre era usado por los judíos despectivamente para referirse a Satanás o a algunos de los príncipes de los demonios. Por antonomasia se le identifica como el malo o el maligno y también el tentador, por su función de tentar a los hombres para desviarlos del bien. Dice el evangelista que estando Cristo en el desierto, llegó a él el tentador. Para denotar su pecado se llama espíritu de las tinieblas. También se le denomina príncipe de este mundo para contraponerlo al reino de Cristo. San Pablo lo llama Dios de este siglo. Finalmente, en el libro de la Revelación, es decir, el Apocalipsis, se presenta bajo la figura de el gran dragón y también como la antigua serpiente, por la alusión a la tragedia del paraíso. Es significativo como Satanás en el libro del Génesis se manifiesta principalmente en forma de serpiente y al final de los tiempos su fuerza y poderío ha generado a tales proporciones que se deja sentir como el dragón de 7 cabezas y de 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. De todos los nombres dados al demonio, queda entonces determinado que él es el enemigo de Dios y del hombre y lucha por obstaculizar la extensión del reino de Dios. Una de las mayores necesidades de la Iglesia actual es la defensa contra ese mal que llamamos el demonio, el enemigo número 1, el tentador por excelencia, el enemigo oculto que siembra errores y desventuras en la historia humana. Por su parte, el Cuarto Concilio de Letrán de 1215
también llamado el Concilio del Demonio, porque en él se reafirmó la doctrina que enseña la Iglesia, dice: el diablo y demás demonios por Dios ciertamente fueron creados buenos en cuanto a su naturaleza, mas ellos por sí mismos se hicieron malos. Aquí se impone la siguiente pregunta: ¿por qué entonces pecaron los ángeles si fueron creados buenos y además conocían toda la verdad de las cosas? Santo Tomás nos dice que la primera raíz de la culpa de los ángeles estuvo en el defecto de considerar aquellos privilegios de manera errónea. Por tanto, no debemos decir, escribe el Santo Doctor, que hubo error en el entendimiento de los ángeles, juzgando bueno lo que no era bueno, sino que más bien dejaron de considerar el bien superior al que debían ordenar su propio bien. Es decir, la soberbia les impidió a los ángeles tener luz en su inteligencia para conocer y comprender las cosas según el designio de Dios. Luego, en virtud de la ciencia que el Señor puso en el diablo, por haberlo creado, el ángel se conoce a sí mismo de manera constante e inmediata. De igual modo, el diablo conoce a los otros espíritus malignos y a los otros ángeles restantes que permanecieron fieles a Dios. El diablo conoce a Dios, no con el conocimiento propio de los bienaventurados, sino con el conocimiento natural que le infundó el Creador. Como un espejo, como se ve la causa en el efecto. Ya se ha dicho, los ángeles, ahora los demonios, por su caída perdieron la luz de la fe. A esto Santo Tomás le llama coacción de la bienaventuranza. En resumen, los puntos fundamentales de la doctrina cristiana, según el Concilio Lateranense, son: Dios creó a los ángeles, que son buenos por naturaleza, pero muchos pecaron y se hicieron malos deliberadamente. El demonio y sus secuaces han sido castigados por Dios con el infierno, donde ponen acechanzas, tientan y persiguen a los hombres en tanto Dios se los permite. Además, los demonios y los ángeles son espíritus puros, dotados de entendimiento y voluntad. Los ángeles están llenos de gracia desde la creación. Muchos cayeron en pecado de desobediencia y se perdieron irremediablemente porque en virtud de su naturaleza espiritual, su libre elección entre el bien y el mal queda inmutable una vez hecha sin lugar al arrepentimiento. Por último, el demonio perdió con su pecado sus dones sobrenaturales, pero conserva su naturaleza espiritual, dotada de inteligencia y tenaz voluntad para el mal. A ello se suma que odia a los hombres destinados a reemplazarlo en la gloria. La presencia del demonio en la historia de la salvación. La primera vez que se habla del demonio en la Sagrada Escritura es en el prólogo de Job. Este texto contiene un breve pero profundo compendio de las autorizadas declaraciones bíblicas. Satanás se distingue de manera inconfundible de la auténtica corte de Dios. De todo el contexto se puede concluir que él, en su posición y en sus principios, se aparta del séquito de Dios e insistentemente se caracteriza como enemigo del hombre. No solamente es un ángel del mal, sino un espíritu que quisiera arruinar a los hombres para alejarlos de Dios. La verdadera finalidad de Satanás en el texto es demostrar como no auténtica la piedad de Job. Otra cita del Antiguo Testamento es Zacarías, capítulo 3, versículos del 1 al 15, de la cual comenta Raponi. A diferencia de Job, aquí el acusador parece transformarse en verdadero adversario de Dios y de su designio de salvación. En este texto, como en el anterior, es decir, el de Job, Satanás aparece como figura subordinada a la voluntad de Dios. Un último texto es Sabiduría capítulo 2, versículos 23 y 24.
porque Dios creó al hombre incorruptible, lo hizo imagen de su misma naturaleza, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Se ve fácilmente que aquí se habla también y especialmente de muerte eterna y de la ruina eterna que el demonio desea y a la que se expone el que lo sigue. A manera de conclusión, la doctrina del Antiguo Testamento sobre Satanás, aún en sus pocas expresiones, es algo unitario que se puede resumir así: el demonio existe como ser personal, bajo el dominio de Dios, y trata de arruinar de modo nefasto a los hombres para estimularlos a la rebelión contra Dios y para llevarlos al alejamiento de Él. Sin embargo, el hombre puede, con el poder de Dios, oponer resistencia a Satanás y permanecer fiel a Dios. Por lo que respecta al Nuevo Testamento, este se refiere al demonio con varios nombres, algunos de los cuales no se encuentran en el Antiguo, pero todos aluden al mismo ser. Los evangelios nos describen las tentaciones que el demonio presentó a Jesús. El Señor se sometió a la tentación diabólica porque se hizo semejante a nosotros, menos en el pecado, y para enseñarnos a combatir con eficiencia los asaltos del maligno. Satanás es, desde entonces, príncipe de este mundo como tentador. Dios permite a este no ser utilizar sus capacidades dirigidas a seducir en vez de guiar, a la mentira en vez de la verdad, a las tinieblas en vez de la luz. Hay que pensar que el tentador pone en acción las capacidades que recibió cuando fue creado. Su extraordinario conocimiento de la psique humana por medio de la seducción o la amenaza. 3 veces llama Jesús al demonio príncipe de este mundo. Juan 12:31, 14:30 y 16:11. Basado en esta afirmación del Maestro, escribirá San Pablo a los Efesios: vosotros estabais muertos por vuestros delitos y pecados, en los que en otro tiempo habéis vivido, bajo el príncipe de las potestades aéreas, bajo el espíritu que actúa en los hijos rebeldes. Este príncipe del mundo nada puede lograr contra Jesús. Él mismo lo afirma antes de su pasión: ya no hablaré muchas cosas con vosotros, porque viene el príncipe del mundo que en mí no tiene nada. Al contrario, fue derrotado plena y definitivamente por Cristo en la cruz, ya que el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. Escribe San Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 8. San Pablo enfatiza este triunfo del Señor sobre el demonio en su carta a los Colosenses: porque en él está toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y vosotros alcanzáis la plenitud en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal por la circuncisión de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos del 9 al 15. Según el discurso escatológico de Jesús y el mismo Apocalipsis, antes de llegar al fin de los tiempos, el tentador dispondrá una vez más de terribles oportunidades. La exhortación de Jesús a los discípulos en Getsemaní: velad y orad para que no caigáis en la tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Marcos capítulo 14, versículo 38, concierne a esta lucha contra los poderes últimos, alejados de Dios, es decir, a una prueba suprema de nuestra obediencia de fe. El Apocalipsis confirma la enseñanza de que el diablo, que extraviaba a los hombres, será arrojado. En él están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Concluyendo la mirada al Nuevo Testamento, la doctrina neotestamentaria sobre el diablo no es sino la continuación de la del Antiguo Testamento, aunque ampliada y enriquecida por ulteriores aclamaciones, sobre todo en los motivos y en las características de su acción. Por consiguiente, como se observa, las Sagradas Escrituras son el primer fundamento para comprobar o atestiguar la existencia del demonio. Pero aún hay más. Los mismos padres de la Iglesia, por ejemplo, Tertuliano y San Ambrosio, piensan que los demonios son ángeles caídos que fueron víctimas de su concupiscencia por las hijas de los hombres. Luego de ahí se sigue a manera de conclusión que se encuentra en estado de juicio aplazado, mientras que San Juan Crisóstomo y San Agustín rechazan lo anterior y creen más bien que fueron condenados por envidia y orgullo. Podemos concluir diciendo que el Papa Pablo VI es quien ha aportado con toda claridad una luminosa enseñanza que fue dada valientemente en su catequesis el 15 de noviembre de 1972, en donde se dedica a exponer y reafirmar lo antes dicho. En la doctrina de la Iglesia Católica sobre el demonio dice: el demonio es un ser espiritual y perverso. Quien niegue su existencia se aparta de la doctrina contenida en la Sagrada Escritura y enseñada por la Iglesia. El demonio fue creado por Dios como ser bueno y ahora, cuando está alejado de Dios, no es autónomo. No puede afirmarse que el demonio es únicamente la personificación del mal. Es un ser concreto. El demonio se puede reconocer. Antes de indagar lo que es el demonio, es decir, en lo que se le puede reconocer, veamos lo que no es el demonio a través de unas breves consideraciones de la historia de esta tradición. En el siglo III se presentó la tesis maniquea, es decir, de Manes, el fundador, que profesaba la existencia de dos principios coeternos y opuestos, y esto en contraste con la enseñanza del Concilio de Niceno del 325. Además del Concilio Constantinopolitano I del año 381, los cuales en las respectivas profesiones de fe afirmaban la creación divina de los seres visibles e invisibles. La tesis maniquea suscitó inmediatamente la reacción de los padres de la Iglesia, algunos de ellos como San Atanasio, San Basilio, Dídimo de Alejandría y Epifanio, quienes escribieron contra ella pequeños tratados. El mismo San Agustín, maniqueo en su juventud, una vez convertido, la combatió vivamente. Una posición de este género es claramente contraria a las afirmaciones de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, se lee en la carta de San Pablo a los Colosenses: en él fueron todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. La tesis maniquea fue expresamente condenada en el primer concilio de Braga, Portugal, 551-561, en el que se afirma: si alguno pretende que el diablo no fue antes un ángel hecho por Dios, sino que él es el principio y la sustancia del mal, como dice Maniqueo y Prisciliano, sea anatema. El error de la divinidad del demonio, retomado en el siglo XII por los cátaros en Occidente y por los bogomilos en Europa Oriental, fue condenado por el Concilio Ecuménico Lateranense IV de 1215. En el decreto Firmiter del 11 de noviembre se lee: nosotros creemos firmemente y declaramos con corazón sincero que Dios es el único origen de todas las cosas, el creador de las realidades visibles e invisibles, espirituales y corpóreas. Pero el demonio y los otros espíritus malos fueron creados buenos por su naturaleza, pero se volvieron malos por obra de sí mismos.
La falla de los maniqueos y de los cátaros es la base de los cultos satánicos, grupos en los que se da al diablo el culto como si fuera Dios. Por otro lado, si se decía que Satanás tenía un cuerpo humano, entonces también debía sentir las necesidades de las funciones como cualquier individuo sin excluir la del amor sexual. Este antropomorfismo, que en la antigüedad formaba parte sustancial en las mitologías, se extendió al ámbito demoníaco. También esto es un error. Obviamente, el amor sexual no era considerado posible solo entre los demonios, sino también entre los demonios y hombres y mujeres. Tal fantasía se extendió entre los siglos XV y XVII. El período del fanatismo satánico más vivo y que se prestó a muchos escritos sobre el tema. Esto tampoco es el demonio. Existen formas en las que el diablo ejerce su dominio y es precisamente donde se le puede reconocer. En primer lugar, los espíritus del mal procuran hacer daño moral a los hombres, incitándoles al pecado. Nos dice el apóstol Pedro que estemos alertas y velemos, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda rondando y busca a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, Mateo capítulo 13 versículos 25 y 39. Ejemplos bíblicos son el pecado de nuestros primeros padres, Génesis capítulo 3 versículo 1 y siguientes, el fratricidio de Caín, Génesis capítulo 4 versículo 1 y siguientes, la traición de Judas, la negación de Pedro, Lucas capítulo 22 versículo 31, la mentira de Ananías, Hechos capítulo 5 versículo 3. Los malos espíritus procuran inferir también en los hombres causándoles males físicos, es decir, infectación. Por ejemplo, el malvado demonio Asmodeo quita la vida a los 7 hombres dados a Sara, hija de Raquel, la hija de Ecbátana de Media. Tobías capítulo 3, versículo 8. Desde el punto de vista psicológico, son diversas las perspectivas que se pueden observar y profundizar con respecto al mal que genera el demonio. También allí le podemos reconocer. De ello da testimonio elocuente la abundante y variada literatura que en los últimos años se pueden encontrar en las estanterías de cualquier librería. Otro ejemplo donde se pueda reconocer al demonio son las sectas satánicas. Quienes se adhieren a ellas presentan ciertas características patológicas como ser masoquistas, una inclinación a autodenigrarse por necesidad de sentirse débil e impotente, renuncia voluntaria a todo sentido de libertad y de responsabilidad personal. Uno de los más extraordinarios teólogos que nos ayudan a entender mejor dónde está el demonio es el italiano Giovanni Papini, quien trata el asunto cuando habla de que el diablo está por doquier y nos dice: el diablo está en todas partes. Si tal afirmación es verdadera, nosotros nos encontramos un poco turbados y perplejos ante otra semejanza entre Satanás y Dios. ¿No nos enseña el catecismo católico que Dios está en todas partes? En la Edad Media se creía que el diablo estaba como el mismo Dios en todas partes. Esta omnipresencia de Satanás, que lo hacía tan semejante al Creador, debía inspirar, como pensaba Salviano y toda la Edad Media con él, que está en todas partes, oculto y presente. ¿Qué puede salvar al hombre de su contacto, de su contagio, de su aliento envenenador? No es pensar que el uno y el otro se encuentran al lado siempre, en el mismo sujeto, en la misma alma de los hombres. Cada uno de nosotros, pues, tendría 2 huéspedes invisibles, el eterno amor y el odio eterno, y cada corazón sería un campo de batalla entre estos 2 antagonistas.
Pero semejante promiscuidad de opuestos en todas partes del universo es presumible y posible. En otro apartado, cuando trata sobre los magos y las brujas, no da importancia a que sean amigos de Satanás, porque ellos no lo aman y no le sirven, sino que se cuidan solamente de forzarlo con la ayuda de ciertas fórmulas y de ritos a ser su esclavo para conseguir prodigios imposibles para el hombre. Dice en el caso de las llamadas brujas, no tratan ellas de hacer del diablo un criado del hombre. Estas mujeres se imaginan estar poseídas o ser criadas del diablo. Era en su mayor parte histéricas alucinadas que buscan un desahogo a sus instintos y a sus fantasías morbosas. En síntesis, decíamos al principio que el demonio era un ángel que después se hizo malo y que por ello es necesario entenderlo como un poder espiritual personal, puesto que es un ángel que se rebeló contra Dios. Si queremos ahora, llegado el final de este capítulo, responder a la interrogante sobre la existencia del demonio, debemos considerar que, si en las religiones paganas es tan común la creencia en los demonios, esto es, en la existencia de espíritus maléficos adversos a los hombres, en la religión cristiana es verdad de fe, repetida infinidad de veces en la Sagrada Escritura y en las enseñanzas de la Iglesia. Además, la Santa Iglesia en su liturgia abunda esta misma doctrina sobre la existencia de los demonios. En las letanías mayores pide: de las acechanzas del diablo, líbranos, Señor. Amigos, con mucho cariño lo hizo para todos ustedes el Padre Jesús Salvador Lares Rodríguez, esta profundización de lo que es el diablo, sobre todo en la parte ontológica, lo que es el ser, el diablo en su ser como tal. En la próxima parte vamos a estar hablando sobre la acción del demonio en la humanidad. Antes de despedirnos, vamos a rezar un Padre Nuestro, un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. A la Santísima Virgen María le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y descienda también sobre todos sus seres queridos. Que la Santísima Virgen María nos acompañe con su presencia maternal. Hasta una próxima oportunidad. Recuerden, por supuesto, mis queridos amigos, suscribirse a nuestro canal Reporte Católico y invita a otras personas para que sigan nuestro canal y de esta manera se nutran en su vida de fe, crezcan en el amor a Dios y vivan la experiencia del gozo de vivir en el Evangelio. La paz de